Hay una pregunta que quizás llevas mucho tiempo evitando. No porque no tengas la respuesta, sino porque algo en ti sabe que, si la respondes con honestidad, ya no podrías seguir viviendo exactamente igual. La pregunta es esta: ¿por qué incluso cuando avanzas, una parte de ti sigue esperando que alguien descubra que no eres tan capaz como pareces? No respondas rápido. Hay preguntas que no están hechas para ser contestadas desde la mente. Están hechas para abrir una puerta, y este video es una de esas puertas. En el video anterior hablamos de depresión y vacío existencial, y cómo distinguir entre tristeza clínica y pérdida de sentido. Hoy damos un paso más práctico, más incómodo, más necesario, porque el trabajo interior no sirve de mucho si no empieza a cambiar la manera en que vives. Amas, eliges, hablas, callas, te cuidas y te abandonas. Hoy vamos a hablar de síndrome del impostor, y al terminar este video, vas a entender por qué el éxito no corrige ciertas heridas de valor personal y cómo construir una relación más real con tus logros. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a explorar no es solo una idea. Es una herramienta para recuperar una parte de ti que quizás lleva años esperando ser escuchada. Este segundo bloque de Luz en la Sombra tiene un propósito muy claro: tomar todo lo que aprendimos en la psicología profunda de Jung, la sombra, la persona, los arquetipos, la individuación, los complejos, el inconsciente, y traerlo a la vida diaria, a la relación que tienes con tus padres, con tu pareja, con tu trabajo, con tu cuerpo, con tu pasado, con tu manera de amar, con la forma en que reaccionas cuando algo te toca una herida antigua. Porque una cosa es comprender una teoría y otra cosa muy distinta es reconocerla cuando aparece en el pecho apretado, en la garganta cerrada, en el mensaje que no sabes si enviar, en el sí que dices mientras todo tu cuerpo está diciendo no. Por eso este bloque comenzó con el apego. Después hablamos del trauma, luego del niño interior, después de los límites. Cada video fue construyendo una misma idea. No reaccionas desde la nada. Tus patrones tienen historia. Tus defensas tuvieron una función. Tus heridas aprendieron a protegerse. Pero lo que te protegió en un momento puede convertirse en una prisión si nunca lo haces consciente. Y hoy vamos a mirar otra pieza de ese mapa. Una pieza que puede parecer pequeña desde afuera, pero que por dentro puede organizar toda una vida. Para empezar, necesitamos definirlo con precisión. El síndrome del impostor es la incapacidad de internalizar el propio mérito. La persona logra, pero atribuye sus logros a suerte, engaño, ayuda externa o error de los demás. Y esta definición importa porque muchas personas intentan sanar algo que ni siquiera han nombrado correctamente. Intentan corregir el comportamiento visible sin comprender la arquitectura invisible que lo sostiene. Intentan decirse frases positivas. Intentan funcionar. Intentan seguir. Pero el problema no se resuelve porque el problema no está solo en la superficie. Está en la manera en que el sistema nervioso, la historia emocional y la identidad aprendieron a organizarse alrededor de una experiencia. Suelen nacer en historias donde el valor personal se vinculó al rendimiento, la perfección o la aprobación. También aparece en personas que tuvieron que madurar rápido, demostrar demasiado o entrar a espacios donde sintieron que no pertenecían. Esto no significa que estés condenado por tu historia. Significa algo más importante. Significa que tus reacciones tienen sentido, incluso las que ahora te duelen, incluso las que te avergüenzan, incluso las que repites aunque prometiste no repetirlas. Tienen sentido cuando entiendes el contexto en que nacieron. Y cuando algo tiene sentido, deja de ser un monstruo sin forma. Se convierte en un mapa. Y un mapa, aunque muestre territorio difícil, siempre ofrece una posibilidad. La posibilidad de caminar con más conciencia. ¿Cómo sabes que esto está operando en tu vida? No por una sola reacción, no por un mal día, no por una emoción aislada. Lo reconoces por el patrón, por aquello que se repite, por aquello que vuelve con diferentes personas, diferentes estanollos, diferentes nombres, pero con la misma sensación de fondo. Señal 1: minimizar logros propios. No lo mires como una acusación, míralo como una pista. Una señal de que algo dentro de ti aprendió a funcionar de esa manera porque en algún momento lo necesitó. Señal 2: miedo constante a ser descubierto. No lo mires como una acusación, míralo como una pista. Una señal de que algo dentro de ti aprendió a funcionar de esa manera porque en algún momento lo necesitó. Señal 3:
Perfeccionismo paralizante, no lo mires como una acusación, míralo como una pista. Una señal de que algo dentro de ti aprendió a funcionar de esa manera porque en algún momento lo necesitó. Señal 4. Trabajar de más para merecer el lugar. No lo mires como una acusación, míralo como una pista. Una señal de que algo dentro de ti aprendió a funcionar de esa manera porque en algún momento lo necesitó. Señal 5. Compararse con personas que parecen más legítimas. No lo mires como una acusación, míralo como una pista. Una señal de que algo dentro de ti aprendió a funcionar de esa manera porque en algún momento lo necesitó. Señal 6. Sentir alivio temporal al lograr algo, pero nunca satisfacción duradera. No lo mires como una acusación. Míralo como una pista, una señal de que algo dentro de ti aprendió a funcionar de esa manera porque en algún momento lo necesitó. El punto no es usar estas señales para etiquetarte. El punto es reconocer el momento exacto donde la conciencia puede entrar, porque un patrón inconsciente se siente como destino, pero un patrón reconocido empieza a convertirse en elección, y esa diferencia lo cambia todo. Debajo de cada patrón hay una creencia, y debajo de cada creencia hay una experiencia que la hizo parecer verdadera. Por eso no basta con cambiar la conducta. Tienes que escuchar qué historia está sosteniendo esa conducta. Estas son algunas de las creencias más comunes. Creencia: tuve suerte. Esta creencia pudo parecer verdad en algún momento. Tal vez fue una adaptación inteligente a una familia, una relación, una cultura o una herida. Pero que algo haya sido útil para sobrevivir no significa que sea verdadero para vivir. Creencia: engañé a todos. Esta creencia pudo parecer verdad en algún momento. Tal vez fue una adaptación inteligente a una familia, una relación, una cultura o una herida. Pero que algo haya sido útil para sobrevivir no significa que sea verdadero para vivir. Creencia: cualquier error demostrará que no sirvo. Esta creencia pudo parecer verdad en algún momento. Tal vez fue una adaptación inteligente a una familia, una relación, una cultura o una herida. Pero que algo haya sido útil para sobrevivir no significa que sea verdadero para vivir. Creencia: necesito saberlo todo antes de intentarlo. Esta creencia pudo parecer verdad en algún momento. Tal vez fue una adaptación inteligente a una familia, una relación, una cultura o una herida. Pero que algo haya sido útil para sobrevivir no significa que sea verdadero para vivir. Creencia: mi valor depende de no fallar. Esta creencia pudo parecer verdad en algún momento. Tal vez fue una adaptación inteligente a una familia, una relación, una cultura o una herida. Pero que algo haya sido útil para sobrevivir no significa que sea verdadero para vivir. Quiero que notes algo. Ninguna de estas creencias suena absurda para la parte de ti que la aprendió. Para el adulto, pueden parecer exageradas, pero para el niño, para el adolescente, para la parte herida, para el sistema nervioso que tuvo que adaptarse, sonaban completamente razonables. Por eso el trabajo no consiste en pelear contra esas creencias como si fueran enemigas. Consiste en actualizarlas, en mostrarle al cuerpo y a la mente que aquello que fue cierto en un contexto antiguo no tiene por qué seguir gobernando el presente. Aquí es donde todo vuelve a conectarse con Jung, porque para Jung lo que no hacemos consciente no desaparece. Se convierte en destino, y síndrome del impostor puede convertirse exactamente en eso. Una fuerza invisible que organiza decisiones, relaciones, silencios y reacciones, sin que sepamos que lo está haciendo. A veces se esconde en la sombra como aquello que no queremos reconocer de nosotros mismos. A veces se disfraza de persona como una máscara que mostramos para no ser heridos. A veces aparece como complejo, una zona cargada de energía emocional que se activa con una palabra, una mirada, un tono, un rechazo, una ausencia. Y el camino de la individuación no consiste en volverse perfecto, consiste en volverse más completo, más honesto, más capaz de mirar lo que antes evitaba mirar, no para castigarse, sino para recuperar libertad, porque cada parte de ti que haces consciente deja de tener que actuar en secreto. Ahora vayamos a lo práctico, porque comprender sin practicar puede convertirse en otra forma de evitar. Puedes entender todo lo que estamos diciendo, y aún así, volver al mismo patrón si no construyes una experiencia nueva. Aquí tienes prácticas concretas para empezar. Práctica 1. Crear un archivo de evidencia de logros concretos. Hazlo de manera pequeña. No intentes transformar toda tu vida en un día.
El sistema nervioso cambia mejor cuando recibe experiencias repetidas de seguridad, claridad y coherencia. Práctica 2. Nombrar la contribución propia sin disculparse. Hazlo de manera pequeña. No intentes transformar toda tu vida en un día. El sistema nervioso cambia mejor cuando recibe experiencias repetidas de seguridad, claridad y coherencia. Práctica 3. Practicar decir gracias ante un reconocimiento. Hazlo de manera pequeña. No intentes transformar toda tu vida en un día. El sistema nervioso cambia mejor cuando recibe experiencias repetidas de seguridad, claridad y coherencia. Práctica 4. Diferenciar humildad de negación del propio mérito. Hazlo de manera pequeña. No intentes transformar toda tu vida en un día. El sistema nervioso cambia mejor cuando recibe experiencias repetidas de seguridad, claridad y coherencia. Práctica 5. Hacer algo suficientemente bueno, no perfecto, y sostener la incomodidad. Hazlo de manera pequeña. No intentes transformar toda tu vida en un día. El sistema nervioso cambia mejor cuando recibe experiencias repetidas de seguridad, claridad y coherencia. No necesitas hacer todas. Elige una, solo una, la que más te incomode de manera saludable, la que sientas que toca el punto exacto donde tu vida pide un cambio, y practícala durante 7 días, no para demostrar nada, no para convertirte en una versión perfecta de ti mismo, sino para enviarle a tu sistema nervioso una señal nueva. Ya no estoy viviendo desde el mismo lugar. Quiero dejarte una imagen. El impostor interno es como un guardia en la puerta del propio éxito. Te deja entrar, pero nunca te deja sentarte. Siempre susurra que el lugar no es tuyo, aunque tu historia demuestra lo contrario. Esa imagen importa porque la mente necesita comprender, pero la psique también necesita símbolos. Los símbolos llegan a lugares donde la explicación racional no llega. Por eso, Jung trabajaba tanto con sueños, imágenes, mitos y metáforas, porque hay partes de nosotros que no cambian cuando les das una orden. Cambian cuando les das una experiencia nueva. Y a veces una imagen puede abrir más que una explicación perfecta. Si llegaste hasta aquí, quiero que escuches esto con calma. No estás roto. No eres débil por tener patrones. No eres menos valioso por estar aprendiendo a relacionarte de otra manera contigo y con los demás. Lo que hoy llamas problema, alguna vez, fue una solución. Una estrategia. Una forma de proteger algo vulnerable. Y ahora, quizás por primera vez, puedes agradecerle por haber intentado cuidarte sin permitir que siga dirigiendo toda tu vida. Ese es el trabajo. No destruir partes de ti, no negar lo que pasó, no fingir que ya no duele, sino integrar, nombrar, elegir distinto poco a poco. Y cada vez que eliges distinto, aunque sea en algo pequeño, una parte antigua de ti, aprende que el presente no tiene que repetir exactamente el pasado. Comenta, me permito, si estás listo para dejar de pedir perdón por ocupar tu lugar. Suscríbete a Luz en la Sombra para continuar este camino. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo sin sentirse juzgado. En el próximo video vamos a hablar de las máscaras del miedo, las formas en que el miedo se disfraza de control, ira, humor o perfeccionismo. Y como siempre, no vamos a quedarnos en la superficie, vamos a mirar debajo. Hasta pronto. Recursos para descripción del video. En este video de Luz en la Sombra, exploramos síndrome del impostor desde una mirada psicológica, emocional y práctica. Veremos cómo se forma, cómo se manifiesta en la vida adulta, qué relación tiene con la sombra, la persona, el apego, el trauma y el proceso de integración. Y qué prácticas concretas puedes empezar hoy para vivir con más conciencia. Este contenido es educativo y de autoconocimiento. Si atraviesas sufrimiento intenso, trauma profundo o riesgo para tu integridad, busca acompañamiento profesional. Hashtags: Luz en la Sombra, síndrome del impostor, psicología, autoconocimiento, sanación, Jung. Hay algo más que necesito decir antes de cerrar completamente este tema, porque muchas personas cuando empiezan a reconocer síndrome del impostor en su vida, cometen un error comprensible. Intentan resolverlo desde la exigencia. Se dicen, ya entendí esto, entonces ya no debería pasarme. Ya sé de dónde viene, entonces debería poder controlarlo. Ya vi el patrón, entonces si lo repito significa que no avancé. Pero la psique no funciona así. El autoconocimiento no borra automáticamente años de aprendizaje emocional. Lo que hace es crear una pequeña luz en un lugar que antes estaba completamente oscuro.
Y al principio, esa luz no cambia todo, solo te permite ver. Ver que estás a punto de decir que sí cuando quieres decir que no. Ver que estás reaccionando desde una herida antigua. Ver que estás intentando ganar amor de una manera que ya conoces demasiado bien. Ver que el cuerpo se cerró antes de que la mente entendiera por qué. Y esa primera visión ya es enorme, porque antes ni siquiera había visión, solo reacción. Quiero que recuerdes esto. La repetición consciente no es igual que la repetición inconsciente. Cuando repites un patrón sin verlo, el patrón te posee. Cuando lo repites y lo ves, aunque todavía no puedas cambiarlo del todo, ya empezó la separación. Ya hay una parte de ti observando, y esa parte observadora es el inicio de la libertad. Jung lo sabía muy bien. Por eso no hablaba de iluminación instantánea. Hablaba de proceso, de individuación, de caminar una y otra vez hacia lo que todavía está oscuro, con paciencia, con humildad, con honestidad. También quiero hablar de la relación entre síndrome del impostor y el cuerpo, porque casi todos estos temas se piensan demasiado desde la mente, pero el cuerpo lleva una parte enorme de la historia. Antes de que puedas explicar lo que sientes, el cuerpo ya reaccionó. Antes de que puedas construir una frase, el pecho ya se apretó. Antes de que puedas justificar una decisión, el estómago ya dijo algo. Por eso, cuando trabajes este tema, no preguntes solamente ¿qué pienso? Pregunta también ¿qué pasa en mi cuerpo? ¿Dónde se siente? ¿Se contrae o se expande? ¿Me acerca a la vida o me aleja? ¿Me deja con más verdad o con más actuación? El cuerpo no siempre tiene la interpretación completa, pero casi siempre tiene una señal honesta. Y cuando aprendes a escucharlo, dejas de traicionarte tan fácilmente. Otra cosa importante, no todas las personas van a celebrar tu cambio. Algunas personas se beneficiaban de tu patrón anterior. Se beneficiaban de que no pusieras límites, de que buscaras aprobación, de que te culparas rápido, de que cargaras responsabilidades emocionales ajenas, de que no confiaras en tu percepción, de que tuvieras miedo de perder la relación. Entonces, cuando empieces a cambiar, puede aparecer resistencia, no necesariamente porque sean malas personas, a veces simplemente porque el sistema relacional estaba organizado alrededor de la versión de ti que no se cuidaba. Y cuando tú cambias tu posición, todo el sistema tiene que reajustarse. Eso puede incomodar, puede generar preguntas, puede generar distancia, puede generar conflicto. Pero no todo conflicto es señal de que hiciste algo mal. A veces el conflicto es la señal de que por primera vez estás ocupando tu lugar. Y finalmente, quiero que pienses en una frase, no como afirmación vacía, sino como una orientación. Puedo comprender mi historia sin seguir obedeciéndola. Esa frase resume el espíritu de este bloque. Comprender tu historia no significa quedarte atrapado en ella. No significa justificar todo. No significa vivir explicando por qué eres así. Significa tomar responsabilidad desde la compasión. Responsabilidad sin violencia interna. Compasión sin excusas. Ese equilibrio es difícil, pero es maduro, es real, y es exactamente hacia donde este canal intenta acompañarte. Porque sanar no es convertirse en alguien que nunca se activa. Sanar es reconocer la activación más temprano, volver al cuerpo más rápido, pedir perdón cuando corresponde, poner límites cuando hace falta. Elegir relaciones donde no tengas que abandonar tu centro para sentirte querido y regresar a ti cada vez que notes que te fuiste demasiado lejos. Eso es integración. No perfección, integración. Hay algo más que necesito decir antes de cerrar completamente este tema. Porque muchas personas, cuando empiezan a reconocer síndrome del impostor en su vida, cometen un error comprensible. Intentan resolverlo desde la exigencia. Se dicen, ya entendí esto. Entonces ya no debería pasarme. Ya sé de dónde viene, entonces debería poder controlarlo. Ya vi el patrón. Entonces, si lo repito, significa que no avancé. Pero la psique no funciona así. El autoconocimiento no borra automáticamente años de aprendizaje emocional. Lo que hace es crear una pequeña luz en un lugar que antes estaba completamente oscuro. Y al principio esa luz no cambia todo. Solo te permite ver que estás a punto de decir que sí cuando quieres decir que no. Ver que estás reaccionando desde una herida antigua. Ver que estás intentando ganar amor de una manera que ya conoces demasiado bien. Ver que el cuerpo se cerró antes de que la mente entendiera por qué. Y esa primera visión ya es enorme, porque antes ni siquiera había visión,
solo reacción. Quiero que recuerdes esto. La repetición consciente no es igual que la repetición inconsciente. Cuando repites un patrón sin verlo, el patrón te posee. Cuando lo repites y lo ves, aunque todavía no puedas cambiarlo del todo, ya empezó la separación. Ya hay una parte de ti observando. Y esa parte observadora es el inicio de la libertad. Jung lo sabía muy bien. Por eso no hablaba de iluminación instantánea. Hablaba de proceso, de individuación, de caminar una y otra vez hacia lo que todavía está oscuro, con paciencia, con humildad, con honestidad. También quiero hablar de la relación entre síndrome del impostor y el cuerpo, porque casi todos estos temas se piensan demasiado desde la mente, pero el cuerpo lleva una parte enorme de la historia. Antes de que puedas explicar lo que sientes, el cuerpo ya reaccionó. Antes de que puedas construir una frase, el pecho ya se apretó. Antes de que puedas justificar una decisión, el estómago ya dijo algo. Por eso, cuando trabajes este tema, no preguntes solamente ¿qué pienso? Pregunta también ¿qué pasa en mi cuerpo? ¿Dónde se siente? ¿Se contrae o se expande? ¿Me acerca a la vida o me aleja? ¿Me deja con más verdad o con más actuación? El cuerpo no siempre tiene la interpretación completa, pero casi siempre tiene una señal honesta. Y cuando aprendes a escucharlo, dejas de traicionarte tan fácilmente. Otra cosa importante, no todas las personas van a celebrar tu cambio. Algunas personas se beneficiaban de tu patrón anterior. Se beneficiaban de que no pusieras límites, de que buscaras aprobación, de que te culparas rápido, de que cargaras responsabilidades emocionales ajenas, de que no confiaras en tu percepción, de que tuvieras miedo de perder la relación. Entonces, cuando empieces a cambiar, puede aparecer resistencia. No necesariamente porque sean malas personas. A veces, simplemente porque el sistema relacional estaba organizado alrededor de la versión de ti que no se cuidaba. Y cuando tú cambias tu posición, todo el sistema tiene que reajustarse. Eso puede incomodar, puede generar preguntas, puede generar distancia, puede generar conflicto. Pero no todo conflicto es señal de que hiciste algo mal. A veces el conflicto es la señal de que por primera vez estás ocupando tu lugar. Y finalmente, quiero que pienses en una frase, no como afirmación vacía, sino como una orientación. Puedo comprender mi historia sin seguir obedeciéndola. Esa frase resume el espíritu de este bloque. Comprender tu historia no significa quedarte atrapado en ella. No significa justificar todo. No significa vivir explicando por qué eres así. Significa tomar responsabilidad desde la compasión. Responsabilidad sin violencia interna. Compasión sin excusas. Ese equilibrio es difícil, pero es maduro, es real, y es exactamente hacia donde este canal intenta acompañarte. Porque sanar no es convertirse en alguien que nunca se activa. Sanar es reconocer la activación más temprano, volver al cuerpo más rápido, pedir perdón cuando corresponde, poner límites cuando hace falta, elegir relaciones donde no tengas que abandonar tu centro para sentirte querido y regresar a ti cada vez que notes que te fuiste demasiado lejos. Eso es integración, no perfección, integración. Antes de cerrar, quiero decir algo que casi nunca se dice sobre el síndrome del impostor. A veces no aparece porque no tengas capacidad, aparece porque creciste aprendiendo que el amor, la aprobación o la seguridad dependían de no equivocarte. Entonces, cuando logras algo, tu sistema no lo registra como descanso, lo registra como presión. No dice, lo hice bien, dice, ahora tengo que demostrar que puedo volver a hacerlo. No dice, merezco estar aquí. Dice, ahora todos van a mirar más de cerca y descubrirán mis fallas. No dice, este logro confirma mi crecimiento. Dice, este logro aumenta el peligro de ser desenmascarado. Por eso el síndrome del impostor no se resuelve solo acumulando más éxitos. Muchas personas creen que cuando consigan el título, el cargo, el reconocimiento, el proyecto, el dinero o la validación, por fin se sentirán suficientes. Pero si el problema está en el sistema interno de valor, cada logro se convierte en una nueva exigencia. El alivio dura poco, y después aparece otra vez. La misma voz. Tuviste suerte. No fue para tanto. Cualquiera podría haberlo hecho. No saben lo poco que realmente sabes. Esa voz no es humildad. La humildad puede reconocer límites sin negar capacidades. El impostor niega capacidades para protegerse de la vergüenza.
Y esa diferencia importa, porque una persona humilde puede aprender. Una persona atrapada en el impostor vive defendiéndose de ser descubierta. Entonces, ¿qué se hace? Primero, dejar de discutir con la voz impostora como si fuera un juez justo. No lo es. Es una parte protectora, una parte que cree que, si te mantiene pequeño, evitará que seas humillado. Si te exige perfección, evitará que falles. Si te convence de que todavía no estás listo, evitará que te expongas. Pero esa protección tiene un costo enorme. Te roba la posibilidad de habitar tus logros. Te impide recibir reconocimiento. Te obliga a vivir como si cada avance fuera una deuda que debes pagar con más esfuerzo. Por eso una práctica poderosa es aprender a decir: esta voz intenta protegerme, pero no tiene toda la verdad. Puedo sentir miedo y aún así reconocer mi trabajo. Puedo tener cosas que aprender y aún así pertenecer aquí. Puedo haber recibido ayuda y aún así haber contribuido de verdad. Puedo no saberlo todo y aún así ser competente. La competencia real nunca es ausencia de duda. Es la capacidad de seguir aprendiendo sin convertir cada duda en una condena. Y hay algo más. Permítete registrar evidencia, no para inflar el ego, sino para educar a un sistema nervioso que aprendió a ignorar lo bueno y amplificar lo amenazante. Escribe lo que sí hiciste, lo que sí resolviste, lo que sí aprendiste, lo que otras personas sí recibieron de tu trabajo. No como vanidad, como realidad, porque sanar al impostor no consiste en creerte superior, consiste en dejar de tratarte como si fueras un fraude por ser humano. Y ser humano significa exactamente esto: tener capacidades y límites al mismo tiempo. Esa combinación no te vuelve impostor, te vuelve real.